L'Alejandro és experta en polítiques socials i treball digne del programa Desigualtat Zero d'Intermón i ens parlarà de propostes y demandas socials per afrontar la crisi de l'habitatge. Bueno, pues como decía, lo primero daros las gracias por la invitación. Voy a hacer una mínima introducción de por qué estamos desde Oxfam Intermón trabajando el tema de la vivienda. Como ha dicho Antoni al inicio, desde Oxfam Intermón también hemos detectado que la economía crece, pero esas mejoras económicas no están yendo a ningún lado. Y lo que vemos es que al final todas las mejoras que está habiendo, las subidas del salario mínimo, el ingreso mínimo vital, el crecimiento del empleo, que ahora mismo estamos en récord histórico de ocupación, está yendo a un agujero negro que es la vivienda, y entendemos que es uno de los principales ejes, si no el principal eje de desigualdad socioeconómica que hay ahora mismo en el Estado español, y por eso entendíamos que desde una organización como Oxfam, que trabaja para reducir las desigualdades, pues era fundamental hacer este acercamiento a las políticas de vivienda y a la crisis de la vivienda. Es un trabajo que hemos empezado a hacer en los últimos 12 meses y que ya tenemos algunos datos fruto de una encuesta que hacemos de manera bienal. El año pasado ya sacamos la primera encuesta que se llama Vivir las desigualdades, que mide la percepción de la desigualdad en el Estado español, y había algunos elementos que nos indicaban que la crisis económica y de la vivienda que se percibe en los grandes titulares y demás, en los medios de comunicación y en las calles, también se sufría y se percibe en cómo viven los hogares más vulnerables, sobre todo, esta crisis de la vivienda. Solo por ilustrar algunos datos, pues ahora mismo una persona vulnerable, un hogar vulnerable, que entendiendo vulnerable estar por debajo del umbral de la pobreza, que dado que es una media o es un indicador estatal, está muy condicionado al lugar donde vives, pero son 965 euros para un hogar de una única persona y 2.050 para un hogar formado por 2 adultos y 2 personas, 2 niños y niñas, es decir, un hogar de 4 personas. 2.000 euros para pagar el alquiler, suministros, comer, clases extraescolares y demás, es claramente un indicador de riesgo, porque ahí lo que condiciona absolutamente todo es la vivienda. O sea, no sé en Barcelona, pero me lo puedo imaginar. En Madrid yo tengo amigas y amigos que comparten piso pagando 500, 600 euros por una habitación. Si no cobras un salario muy por encima del SMI, que ahora mismo está casi en 1.200 euros, estás prácticamente en situación de pobreza solo por la vivienda. De hecho, en la encuesta de Vivir las desigualdades detectábamos que las personas con empleo o los hogares con personas trabajando dentro del hogar que estaban por debajo del umbral de la pobreza, es decir, de esos 965 euros o 2.000 en función del tamaño del hogar, el 80% de esos hogares pobres, a pesar de tener trabajo, dedican el 80% de su salario a pagar el alquiler o la hipoteca, en el caso de los que pudieran tener hipoteca, y los gastos de la luz, el agua y demás. O sea, se va el 80% de la renta de las clases más bajas, más vulnerables, se va a pagar los gastos vinculados a la vivienda. Y otro indicador que como comentaba, no sé si te había perdido de vista, también afecta mucho a la salud mental de las personas. No solo a la salud mental de las personas jóvenes que ven truncados sus proyectos vitales porque no se pueden emancipar. O sea, si imaginaos pues, tener 29 años y seguir viviendo en casa de tus padres sin ningún tipo de intimidad, la frustración de no poder arrancar proyectos vitales del tipo que sea, desde tener una familia a simplemente pues, estar con tus colegas haciendo una fiesta por un sábado por la noche. No puedes hacer eso si no te emancipas, pero detectábamos también que a los hogares ya formados por adultos también les condiciona su salud mental. Y hay un dato que creo que es muy representativo, y es que el 13% de los hogares vulnerables encuestados se ha tenido que mudar por motivos económicos en el último año. Es decir, esos hogares tienen niños y niñas que han cambiado de escuela en una edad vital, que es la de hacer amigos, socializar y demás, porque no han podido pagar el alquiler, porque por motivos económicos, si el contrato dura entre 5 y 7 años en función del propietario, se han tenido que ir. Más de 1 de cada 10 hogares vulnerables se han mudado en el último año.
si ahora mismo estamos haciendo la segunda oleada de esta encuesta, si se repite el mismo porcentaje y no subiera, querría decir que en 2 años, en 3 años, el 20% de los hogares pobres que viven de alquiler se han tenido que mudar por motivos económicos, con lo que supone para los niños y niñas que están creciendo o adolescentes cambiando de instituto, para las distancias en el trabajo, que es una de las consecuencias material o no material del tener que vivir muy lejos de donde trabajas y ganar muy poco dinero para encima no llegar a fin de mes. Entonces son pistas que nos iban saliendo en la encuesta de desigualdades y que nos han llevado a que esta edición que esperamos poder sacar en septiembre y de la cual estamos ahora recogiendo los datos, la centremos en la vivienda, con un módulo específico de vivienda, que son como 30 preguntas más o menos específicas sobre cómo se percibe la vivienda en el Estado español, con una muestra de 4.100 personas entrevistadas, o sea, una muestra muy robusta. Eso ha hecho que bueno, nosotras no estamos haciendo investigación, sino es para hacer incidencia política y sensibilización. O sea, tenemos que tener detrás una serie de propuestas políticas que ayuden a combatir esta brecha de desigualdades que está generando la vivienda. Entonces, por ello, lo que estamos haciendo ahora mismo es un mapa de las propuestas de vivienda y me viene muy bien que hayas hecho antes una revisión académica de las propuestas, Jordi, porque tú has contado lo que se ve desde la academia, nosotros lo que estamos haciendo es que proponen desde think tanks, que seguro que son los que tienen esos informes de que construir es muy bueno y es la solución, hasta las propuestas de los sindicatos de inquilinas y de lloguers, tanto el de Madrid como el de Barcelona. En total son documentos de 14 organizaciones, centros de investigación, lobbies, organismos públicos, ONGs y movimientos sociales, y hemos reunido 115 propuestas políticas de todo tipo, que después lo que hemos hecho para pura eficiencia es dividirlas en ámbitos, pero también en el alcance que tienen, si son más a corto plazo o más a largo plazo, ¿no? Jordi decía, ¿no? Pues al final construir, pues llegar a ese 10-15% de la vivienda pública en España no se va a hacer en un año, ni seguramente en 10. Mientras que otras ayudas pues sí pueden, o propuestas sí pueden tener un alcance más corto. La primera área temática que hemos visto de este menú de las propuestas políticas que se lanzan desde diferentes lugares de la sociedad civil es la necesidad de que haya más vivienda pública, social y asequible, que yo creo que ha salido en las otras 3 intervenciones de manera reiterada, que es necesario llegar a esto. Lógicamente aquí hay mucho más detalle, ¿no? O sea, dentro de esta temática pues encontramos desde el puro y duro construir más vivienda pública y aumentando el presupuesto, que el objetivo sería estar en el 0,22% del PIB, que es lo que se dedica de media en la Unión Europea, que España está muy por debajo de esa cifra. Luego, una especie de colaboración público-privada, que serían las bolsas de vivienda asequible de gestión pública, que pretenden también movilizar vivienda vacía de propietarios. Esto es lo que dicen tanto medios de comunicación como la academia, ¿no? Propietarios que por sentir inseguridad jurídica no están poniendo la vivienda en alquiler, entonces bueno, pues se genera una especie de bolsa gestionada, en este caso las mejores administraciones serían las locales autonómicas, y ahí el ejemplo de País Vasco y Navarra, de sus empresas públicas de vivienda, es el que sale siempre, que hacen de intermediarios. Tú tienes una vivienda y la dejas que la administre una administración pública. Luego hay otras alternativas, que es por ejemplo que las promociones privadas haya siempre una cuota de vivienda social obligatoria, que bueno, aquí creo que el lobby de la construcción dice que en Cataluña cuando se puso esta cuota, que no recuerdo el porcentaje, pero que se dejó de construir, ¿no? Es algo que bueno, nosotras hemos visto que se propone desde muchos ámbitos, el que siempre hay una proporción que sea obligatoria. También
hay el otro lado de esta propuesta, que a entidades sobre todo que trabajan con personas migrantes señalan, y es que no puede ser que la promoción tenga un bloque gueto donde estén toda la promoción social y el resto del barrio tenga las viviendas, pues no de lujo, pero sí de clase media alta, en un PAU con jardín, piscina. Entonces, estas medidas tienen que tener también siempre su salvaguarda. Y luego una que desgraciadamente es un error histórico, que es que no se ha protegido la promoción de vivienda pública, las VPOs, que se han vendido prácticamente todas, se han puesto en el mercado libre de la vivienda. Si hubieran estado protegidas todas esas viviendas que se han construido desde los años 60 hasta ahora, estaríamos en una situación diferente, ¿no? El Estado tendría más armas, las administraciones, tanto las locales hasta la estatal, tendría más armas para combatir la crisis de la vivienda. En general, y lo iréis viendo en las tablas, siempre o casi siempre salen que tienen que estar implicadas las tres administraciones, lo cual no deja de ser una fuente de problemas por puros sesgos ideológicos de las administraciones que están. Me voy a saltar, por no pisar la última ponencia, la parte de fiscalidad, porque seguro que luego voy, si no vuelvo, pero así tenemos tiempo. ¿Sí? ¿No? Bueno, pues esto es solo un punteado. Luego ya cuando cuentes las propuestas de la plataforma, estas son todas las propuestas que hemos localizado, esas 14 organizaciones, y hay para todos los gustos. Y encuentras en el mismo... Claro, en esta tabla encuentras quienes creen que lo que hay que hacer es gravar más las rentas de alquiler, porque ahora mismo la renta de alquiler paga muchos menos impuestos que el IRPF de las rentas del trabajo. Y por otro lado tienes los que piden que haya unas deducciones fiscales a los caseros y caseras que alquilen a precios asequibles, ¿no? O sea, digamos que aquí el menú es muy amplio y también muy contradictorio, también depende mucho de si, bueno, pues si son propuestas que vienen de movimientos sociales o si vienen pues de algún think tank, bueno, pues luego podemos decir nombres, ¿no? Pero os podéis imaginar el perfil ideológico. En general hay una coincidencia en todos los sectores y creo que esto es positivo, aunque justo además hoy el gobierno haya anunciado un paquete de medidas, y hemos encontrado siempre consenso en la penalización de la vivienda vacía, que es algo yo creo que interesante. Desde todos los ámbitos hay cierto consenso en ese sentido, igual que en cómo hay que tratar a las personas que alquilan pisos. Hay disensos, en la vivienda vacía sí que hay un consenso de que hay que gravarlo más. Y luego también por una cuestión de transferencia de rentas hay propuestas muy dirigidas a gravar más el patrimonio, ya sea con el IBI o con el impuesto de patrimonio, sucesiones, etcétera, porque como decía Ignacio, ¿no? Ahora mismo hay una transferencia de rentas de la gente que no tiene patrimonio, que son las personas que viven en alquiler, hacia las personas o propietarios que sí tienen viviendas. Entonces el alquiler, cuando es desmesurado, es muy extractivista y está retroalimentando esta brecha de desigualdad. Y bueno, ya hay también se propone, ¿no?, que hay un régimen fiscal favorable para las opciones de las propuestas de vivienda que generan una alternativa al mercado, que es también un punto en sí mismo dentro de la presentación. El siguiente punto en el menú de propuestas es la producción y promoción de vivienda nueva, que va muy de la mano a una que señalo más adelante, que es la movilización de suelo. Como decía Jordi, una parte de la academia dice que como el problema es de oferta y más demanda de vivienda que oferta de vivienda, pues esto se soluciona como si fueran yogures, se producen más casas y se baja el precio de la vivienda. Esto tiene de entrada un problema, y es que es un efecto esperado a muy largo plazo, porque iniciar las gestiones de construir vivienda, encontrar suelo, que la vivienda no segregue en el sentido de que no se haga una promoción de vivienda que no esté conectada con transporte público. O sea, hacerlo bien es muy largo. Es una solución quizá, pero lo ideal es que primero llegue a la estación de metro y luego se hagan las viviendas, y no lo que está ocurriendo
en muchas promociones inmobiliarias que se construyen en un descampado cientos de viviendas y generas, además, también hay una cuestión de sostenibilidad medioambiental, el que construir desmesuradamente pues exige más, ¿no? Hay mayor presión hídrica, si no se hacen primero las líneas de transporte público, pues el consumo en transporte privado aumenta la contaminación, etc. Pero bueno, hay una serie de medidas que van destinadas a construir más vivienda pública, que sería el ideal, digamos, dentro de la construcción, ceder el suelo público para que se hagan nuevas promociones, fomentar la construcción industrializada. Esta es una propuesta, no sé si recordaréis que Pedro Sánchez anunció hace unos meses con un PERTE de vivienda industrializada, va a estar focalizado en las regiones más afectadas de Valencia por la DANA, que es agilizar el proceso de construcción, que si un edificio tarda 3 años ahora mismo, pues se construya modularmente de una manera más rápida y eficiente. Y también construir en altura, que es el caso un poco de pues, lo que pasaría en Nueva York, ¿no? Si no hay suelo, no puedes construir en Barcelona, ¿no? Que está muy constreñida por un lado por el mar y por el otro por otros municipios, pues tendría que construir en altura, ¿no? Y esto requiere una especialización del sector. Y todo lo relativo a reducir trabas legales, reservar suelo para vivienda, y de nuevo aparece, ¿no? el que siempre haya cuotas obligatorias para vivienda social y asequible. Muchas se repiten porque están en varias categorías. Otro ámbito es la movilización de vivienda vacía o turística, que va muy en la línea de casi todas sus medidas fiscales y va en la línea de lo que se haya explicado, con propuestas menos ortodoxas, digamos, que es pues, directamente expropiar viviendas vacías, que ahora mismo me parece que el Ayuntamiento de Bruselas está empezando a hacer, la confiscación de viviendas que lleven vacías más de un año. Es algo que Bruselas aprueba la norma y se está trabajando en esa dirección. La movilización forzosa de viviendas, suelos vacíos, etc. Y luego otra parte que digamos sería rehabilitar todas esas viviendas vacías que señalaba el INE, ¿no? Que pues hasta un 10% de viviendas vacías en Barcelona, que quizá muchas de ellas están vacías porque exigen una inversión en rehabilitarlas. Y aquí siempre que está esta propuesta hay aparejada una salvaguarda, ¿no? Y es, si se han destinado fondos públicos a rehabilitar viviendas, esa vivienda no puede estar por encima de un determinado nivel del precio del alquiler, porque si no lo que estás haciendo es encarecer toda la zona o expulsar a los vecinos que hubiera en el edificio. Si el del tercero rehabilita su vivienda con fondos públicos y sube el precio del alquiler, quizá el del segundo, cuando se le acabe el contrato, es expulsado por pura inercia, ¿no? O sea, los caseros, por regla general, pues no quieren ganar menos dinero que el casero de enfrente. Y luego todo lo relativo a limitar la vivienda turística con máximos de días que se pueden permitir y demás. Esta es una de las categorías donde más papel tienen las administraciones locales y autonómicas. Luego hay medidas muy centradas en proteger a inquilinos. Vale, perfecto. Que sobre todo ya se han dicho, pero están pensadas en poner fin a los desahucios, contratos más largos de los actuales, que son entre 5 y 7 años, duplicarlo, pasar de 10 a 10-12 años, y regular el precio del alquiler. Tiene el otro lado de la cara de la moneda, ¿no? Y es que hay organizaciones que proponen también proteger a los arrendadores, ¿no? Estableciendo garantías de cobro, profesionalizando el mercado del alquiler. Hay propuestas que van encaminadas a eliminar la figura del gran tenedor porque consideran que hay que profesionalizar el sector, que en España casi todos los caseros y caseras son pequeños propietarios, y hay un argumento detrás de que por economía de escala el precio de la vivienda es alto porque no está profesionalizado el sector. Entonces, bueno, hay medidas destinadas a proteger a estos arrendadores. Por último, prácticamente, apoyar a colectivos vulnerables, por añadir a lo que ya se ha dicho, uno de los programas quizá con mayor sentido es el Housing First, que es directamente dar vivienda a todas las personas sin hogar, es lo que mejor funciona, y aquí hay muchísima evidencia del mundo anglosajón de que les cambia la vida en cuestión de meses o 1 o 2 años, pasan a poder ir a entrevistas, etc.
Y por último quería hablar de las alternativas al mercado de la vivienda, porque esto también es una cuestión que desde Oxfam nos preocupa, y es que es necesario cambiar la cultura de propietarios que hay en España, ¿no? Y en este sentido, el papel que pueden tener las entidades sin ánimo de lucro como gestoras de vivienda, que aquí en Cataluña hay muchísimos ejemplos, seguramente es la comunidad autónoma donde mejores casos de éxito hay, y también el impulso de las cooperativas de cesión de uso, que esa es la manera real de que la vivienda sea un derecho y no un activo, ¿no? Que creo que dijo antes Ignasi, es pues, que la vivienda la usas mientras vives, pero nunca sea o llega a ser un valor, un activo de especulación, y simplemente pues, te permita ejecutar otros derechos. Y ya sí que acabo como conclusiones. O sea, lo que vemos en este mapa es que prácticamente en función de tu diagnóstico tienes un pack de soluciones. Si crees que hay déficit de vivienda, las propuestas son construir más. Si crees que se está especulando con el precio, la propuesta es topes de precios y fiscalidad. Yo desde esto es una opinión personal porque no hemos tenido todavía la reflexión en Oxfam, pero creemos que hay una necesidad de hacer un diagnóstico completo que seguramente lleve a tocar propuestas de todos los ámbitos, y que quizá hay que construir más, pero construir bien, y quizá también hay que, de manera temporal o quirúrgica, poner topes al alquiler, ¿no? en zonas muy tensionadas. Y también, y es la mala noticia, y es que ninguna de las propuestas es una varita mágica. O sea, en todos los análisis que vemos, prácticamente se plantean en casi todos que esto va a durar, esta crisis, por lo menos 10-15 años hasta que haya una solución, y precisamente implica a todas las administraciones con los sesgos ideológicos y políticos que puede haber en muchas administraciones que no casan con los intereses de la ciudadanía. Y con esto ya. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, por tantas propuestas que acaba con la sensación de que se pueden hacer cosas, ¿no? Muchas gracias. Y gracias als tres per unes aportacions variades i colpidores però propositives alhora.